es el día que Dios preparó para que usted y yo nos gocemos y nos alegremos en Él. El rey David, el segundo rey sobre Israel, porque el primero fue el rey Saúl, dice el segundo libro de Samuel en el capítulo 5 que reinó durante 40 años sobre Israel, en dos periodos diferentes. El primero de ellos sobre Hebrón, 7 años, únicamente sobre la tribu de Judá, y los otros 33 años serían básicamente sobre toda la nación de Israel. ¿Ha leído usted eso en la Escritura, hermano? ¿Alguna vez? Pastores, sí, ¿verdad? Por supuesto que sí. Usted dirá, pastor, ¿me lo jura? Sí, hermano, se lo juro. Sí, hermano, así es, hermano. No dude que así es. 40 años. Y era de edad de 30 años cuando comenzó a reinar. De 30 años. O sea, relativamente una persona joven. ¿Alguien aquí tiene 30 años? Relativamente joven. ¿Hace cuánto tuvimos 30 años? Hace un montón. Y ahora han surgido cosas como en las redes sociales que dicen, mire, pónganme ahí porque hoy sí sé cómo hacer las cosas. Claro, la experiencia, la trayectoria, el aprendizaje, los errores, todo hoy por supuesto con la mente de Cristo, el Espíritu Santo, nos han hecho o han hecho de nosotros personas diferentes que ahora no lo sabemos todo, ni pretendemos, ni llegaremos un día a conocerlo todo humanamente hablando, pero ya sabemos cómo hacer las cosas diferentes. Ya. Dice un dicho por ahí que las experiencias son compradas, ¿sí o no, hermano? Sí, hermano, claro que sí. Y algunas muy caras. Pero este rey David no solo fue menospreciado por su familia, por sus hermanos, porque dice que cuando el profeta Samuel llegó de parte de Dios a buscar a quien sería el rey sobre Israel, dice que le presentó Isaí, el papá de David, a los hermanos de David. Y eran hombres, hermano, pues bastante parecidos, ¿verdad? Físicamente muy dados a lo físico. Pero Dios que no se equivoca, Dios que no se equivoca y que no improvisa, y Dios que no se está quebrando los dedos pensando qué va a pasar, cómo solucionar las cosas, sabía que quien iba a reinar sobre Israel, al menos ese momento, ese tiempo, era el rey David. David en aquel entonces, un pastor de ovejas, de animalitos. Y usted conoce la historia de cómo fue el llamado de Dios para con David. Y le dije no solamente su familia, como en el caso también de José, que le envidiaban, sino que también sus enemigos. Porque dice el segundo libro de Samuel, que quiero yo leérselo esta noche, o si usted tiene la oportunidad de leerlo, que pueda buscarlo, no se vaya a poner en pie, ahí permanezca sentadito porque esta es la introducción. El segundo libro de Samuel en el capítulo 5. Versículo 6 dice así. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Y aunque eso se hizo un dicho muy popular en aquel momento, históricamente hablando, Dios no tomó revanchismo contra tales personas con esa condición, los ciegos físicamente y los cojos físicamente. Porque en el libro de Deuteronomio,
en el libro de Levítico, perdón, capítulo 19, Dios incluso reiteró a los israelitas que no pusieran tropiezo contra las personas no videntes. Si no vas a poner tropiezo, no vas a poner tropiezo contra ellos. Y el mismo rey David hizo misericordia con un hombre que en su condición estaba cojo. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese hombre? ¿Tan seguro? Va. Porque lo habían dejado al cuidado de alguien, y ese alguien, por salir huyendo en su huida, ¿verdad?, en su estampida, lo bota y el niño queda pues paralítico prácticamente. Pero el punto es que no solo la familia, sino que los enemigos o las personas ajenas a David también lo menospreciaban y eran: no, David no podrá entrar aquí, no puede. Es que, hermano, humanamente nosotros somos limitados, humanamente. Pero con el respaldo de Dios, con la ayuda de Dios, por la misericordia y con la misericordia de Dios, con el favor de Dios, podemos lograr y alcanzar y hacer grandes proezas, hermano. ¿Cuánto lo creen? Usted dirá: ay, pastor, oye, en mi condición, ¿cree usted que puedo? Sí, claro que puede, hermano. Claro que puede. Si el mismo Caleb, que fue uno de los dos únicos que entró de la primera generación que salieron de Egipto a la tierra prometida, a sus 85 años, le dijo a Josué: dame ese monte. ¿Cuál monte fue? Hebrón. Que todavía puedo, le dijo, yo tengo vigor. ¿Con quién hay que fajarse aquí? ¿A quién hay que vencer? ¿A quién hay que derrotar? ¿Contra cuánto vamos a pelear? 85 años. ¿Alguien tiene 85 años aquí? Por ahí está, no lo señalen. Y a los 85 años, muchas veces por diferentes circunstancias, enfermedades o qué sé yo, algún otro tipo de condición, incluso mala praxis, pues algunas veces carecemos ya de ciertas habilidades. Habilidades que nos pueden llegar a frustrar, porque como somos en alguna medida autosuficientes, cuando ya no tenemos esas facultades, nos frustramos, hermano. Ahorita usted se baña solo. ¿Quiénes se bañan solos acá todavía? Sí. Hubo un tiempo que no nos podíamos bañar solos, nos bañaban. Y llegará un día, si Dios lo permite, en el cual volveremos a no tener la capacidad de bañarnos solos. Y alguien más nos bañará, ya sea por un pago, ya sea por misericordia o ya sea por amor. Alguien lo hará. Alguien lo hará. Entonces este hombre llamado David dice que los jebuseos, que eran descendientes de Canaán, usted lo puede leer allá en Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 10, si mal no recuerdo, dice que se burlaron de él y dijeron: no, hombre, te cipóteme. Porque los que ya tenemos una edad determinada, 45, 50, 55, 60 años, muchas veces menospreciamos a los jóvenes. Los menospreciamos. ¿Y vos qué me vas a enseñar a mí, cipote? Mucho, hermano. Como nosotros también tenemos mucho que enseñarles a ellos. No así la palabra de Dios, que es, hermano, por excelencia nuestra fuente de autoridad de enseñanza, que si nosotros la observamos, la leemos, la estudiamos, la escudriñamos, la atesoramos, pues aprenderemos de ella, hermano, muchísimo, hermano. Por eso la insistencia desde acá, desde estos lugares, cada uno de los disertantes, predicadores, pastores que anunciamos el Evangelio, la necesidad de leer la Escritura, de leer la Escritura, de leer la Escritura, de leer la Escritura todos los días. Todos los días. Cuando viene alguien y dice: aquí, mire, voy por la 25ª, no sé cómo diría,
ves que leo la Biblia por completo. Y cabal, yo me quedo igual que usted, así. 25 veces ha leído la Biblia, 29 completa. Sí, hermano. Y muchos nos jactamos y decimos, mire, yo tengo 30 años, 40 de ser creyente y no la he leído ni siquiera una tan sola vez. Aunque no digan amén, yo sé que vemos varios aquí. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Porque a este hombre lo menospreciaron. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en una de sus cartas, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud. Porque la juventud, pues una juventud que se deja guiar por el Espíritu Santo, que pide dirección a Dios, sin duda alguna pueden ser y son grandes instrumentos en las manos de Dios. Grandes instrumentos. Pastor Marvin, que tiene una gran trayectoria en el Evangelio de años, asumo yo que comenzó muy jovencito. Muy joven. ¿Cuántos años tenía, pastor, cuando comenzó? 17 años. ¿Cómo dice que el corito? 17 años. Básicamente yo comencé casi por la misma edad. Y recuerdo yo que el pastor Carlos Flores, que todavía está con nosotros sirviendo, me asignó a mí para ir a predicar a casa de oración. Y cuando la gente, los hermanos llegaban a ver a aquel jovencito, personas adultas y yo queriendo balbucear un mensaje, un algo que todavía digo yo, Señor, ¿cómo es posible todo eso? Aunque no me lo dijeran, pero sus gestos me lo acertaban y decían, el punto es que en Dios sí podemos hacer proezas. Y el contexto de una porción del Salmo capítulo 60 que vamos a leer es todo lo que yo le estoy mencionando. Porque una vez proclamado rey, ungido rey por el profeta Samuel, que le delegó de parte de Dios toda la autoridad para ejercer el oficio del reino o del ser rey, lo primero que hizo fue enfrentar a sus enemigos. Uno de ellos, los filisteos, que en aquel entonces, dice la Escritura, siempre el segundo libro de Samuel, que tenían capturada el arca del pacto o el arca de la alianza. Y fue ahí donde usted lee el relato que pues montaron el arca sobre un par de animalitos, que no era la forma correcta establecida por Dios para trasladar el arca de un lugar a otro. Y Usa metió sus manos, usted lo ha leído, y dice que Usa murió. Usa murió. Ahí está en ese relato, en ese contexto. Y derrotó a los filisteos. Y se hizo notorio que David, el rey David, ya en ese momento el rey David, hermano, era un hombre pensante, con estrategias, con un poderío militar. Pero un día también, dice la Escritura, dice esta Escritura maravillosa, en el capítulo 24, siempre del segundo libro de Samuel, que David censó al pueblo y a Dios eso no le agradó, porque quería ver cuántos hombres de guerra tenía, porque quería ver con qué armamento contaban. Y hace como unos 2 meses, 3 meses predicamos acerca del peligro de la abundancia, porque David no derrotó solo a uno, derrotó a varios, muchos reyes, ejércitos. Y cuando vio que era capaz, que hubo o derrotó toda aquella multitud de gente muy preparada, dijo, bueno, podemos hacerlo, ¿va? El peligro de la autosuficiencia. Y yo quiero que recordemos esta noche que todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer y todo lo que hemos logrado hasta hoy es por la misericordia de Dios, hermano. Eso es lo que quiero que recordemos hoy. Un título académico, una posición social,
una condición material, una condición eclesiástica como esta, como esa de estar ahí, es por pura misericordia de Dios. Porque David dijo, ¿cuántos tenemos? Varios. Mire, y solo gente así usted, buena para la guerra. Generales, bueno, ya aparece uno de los generales. Tenemos al sumo sacerdote Sadoc, del cual hablamos en su momento. Históricamente se cree que de ahí vinieron los saduceos, se cree. Tenemos un profeta que ha estado con nosotros aquí durante mucho tiempo, Samuel. O sea, ¿qué nos puede pasar, pues? Sí, pero cuando el respaldo de Dios, cuando la misericordia de Dios, cuando la ayuda de Dios se aparta del ser humano, la podemos ver a palitos, hermano. Y usted dirá, mire, pastor, y la presencia de Dios se puede apartar de mi vida. Bueno, el Espíritu Santo no se sale, es permanente. Pero Dios nos puede dar lecciones también a nosotros. Entonces, este rey David hizo proezas, grandes proezas. Por ejemplo, a este pueblo de los jebuseos, Dios permitió que los hicieran, hermano, pero barridos. Derrotó a los moabitas, otros acérrimos enemigos del pueblo de Israel, hermano. Y aquí cobra sentido el salmo que quiero que busque esta noche conmigo. Salmos capítulo 60. Salmos, libro de los Salmos, capítulo 60. Ahí quédese sentadito. Libro de los Salmos, capítulo 60. En el versículo número 12. El contexto de este salmo, y usted lo puede leer en algunas Biblias que tienen un encabezado ahí, es parte de lo que hemos mencionado hasta este momento. Las derrotas que el rey David ejerció sobre los pueblos enemigos de Dios. Y fue ahí donde David exclamó lo que dice el Salmo 60, versículo 12. ¿Lo tiene? Honramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y dice así esta porción de la Escritura: en Dios haremos proezas. No, dígalo conmigo fuerte: en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Iglesia, esta es palabra de Dios. Una proeza es una hazaña. Una proeza es una gesta, es un logro. Tóquese para ver si está vivo. Voy a decir, porque ahorita cuando uno escucha esas cosas, lo primero que piensa es: y cuando uno escucha eso, piensa otras cosas, hermano. Pero bueno, una proeza es una hazaña, es un logro. Hein Stuck, conocido como el viajero eterno, recorrió en bicicleta más de 600,000 kilómetros durante unos 50 años, hermano. Es una proeza, hermano. O sea que este hombre recorrer 600,000 kilómetros en 50 años, o durante 50 años en bicicleta, hermano, una gran proeza. Que el hombre haya alcanzado a descubrir la cura para cierta enfermedad es un gran logro, es una gran proeza. La tecnología que hoy tenemos, de la cual hablamos el día miércoles, pues es una gran proeza, hermano. Le decía, si las personas de hace 8 o 10 décadas pudiesen ver el auge tecnológico que hoy tenemos, hermano, se sorprenderían, hermano. Si nosotros que tenemos 5 décadas nos sorprendemos hoy al ver ciertas cosas que uno dice: no, hombre, ¿y cómo se hace esto? No, si solo le tocas aquí, lo mandas para allá, lo descargas aquí y ya. Y uno dice: ¿y cómo es eso? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí? Bíblicamente encontramos hombres y mujeres que por voluntad divina y respaldo divino y misericordia divina hicieron grandes proezas. Josué y los muros de Jericó, por ejemplo.
Grandes proezas, hermano, por la fe. Tanto que aparecen allá en el Paseo de la Fama, ¿verdad?, de Hebreos capítulo 11, en el Salón de la Fama. Y usted puede leer, hermano, todo lo que esos hombres hicieron. Y dice, mire, se apagaron fuego, hicieron esto, hicieron lo otro. Y Josué no fue la excepción, por la fe en aquel que lo había llamado. Veía el testimonio hoy de un pastor en X lugar, no recuerdo dónde, que dice que había una congregación ya a punto de cerrar porque solo habían 6 congregantes de los muchos que hubieron en su momento. Y él dice que llegó con su título teológico, académico, con su carrera ministerial, con su experiencia, con todo, a querer levantar, como se conoce, aquella obra. Pero dice que Dios le dijo, mira, antes que vos te postules para ser el pastor de esa obra, pregúntale a los hermanos si entre ellos hay alguien que quiera pastorear. Y fue así. Y él preguntó esa noche, hermanos, de los 6 que estaban ahí, ¿alguno entre ustedes, entre vosotros, considera que tiene la capacidad, el llamado para pastorear? Y cabal, se quedaron así como ustedes y yo ahorita, todos calladitos, hermano. Y dice que había una señora, una hermana anciana ahí enfrente, y le dijo, yo pastor. Y ella le dijo, hermana, ¿y en qué instituto bíblico usted se graduó? Y él dijo, en ninguno. Y entonces, ¿qué curso, qué preparación académica usted tiene en cuanto a la Biblia? Ninguno. ¿Ha servido usted alguna vez apoyando a algún pastor, algún ministerio? Nunca. Y él humanamente, al igual que el profeta Samuel, porque estamos hablando de David, dijo, bueno, ¿y cómo esta señora pretende pastorear esta congregación si no tiene la preparación ni el currículum? Hoy le llaman los bichos el CV, yo le digo ese volado, ¿verdad? O no sé cómo le llaman, algo así le llaman. Y dice que la señora sacó de la cartera un papel como este, una hoja como esta, así una hoja como esta. Pero tengo esto, pastor, le dijo. ¿Y qué es eso? Le dijo, le dijo, es el diagnóstico médico que dice que yo tenía un cáncer invasivo terminal. Y aquí al otro lado, le dijo, es el diagnóstico médico que me declara que yo no tengo nada, le dijo. O sea que, le dijo, el Dios que me ha sanado es el Dios que me va a respaldar para pastorear esta obra. Es que en Dios haremos proezas, hermano. No, hermano, así no nos van a creer en el internet. Así no nos van a creer, hermano. Amén. Amén. No, así no nos van a creer, hermano. Es que en Dios haremos proezas. Y yo no estoy aquí para motivarlo. No, hermano, no. Si la fe es suya, su confianza en Dios es suya. La mía es la mía. Mire qué profundo esto que le acabo de decir. Yo tengo fe que si Dios ya nos sostuvo 10 años, nos podrá sostener otros 10 más. Yo sí tengo fe. Porque nosotros, según dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corintio, si mal no recuerdo, no caminamos por vista, caminamos por fe. Y el rey David, después de haber derrotado a sus enemigos, a los enemigos del pueblo de Dios, escribió el Salmo capítulo 60 y en el versículo 12 dijo, en Dios haremos proezas. En Dios. Porque un día dijo él, yo me equivoqué, censé el pueblo y Dios se molestó conmigo. O sea que no vea lo que tiene, no vea lo que sabe, vea lo que Dios puede hacer con usted y conmigo, con nosotros. Eso es lo que tiene que ver usted, hermano. Usted no necesita un título de capellán, aunque qué bueno sería que lo tuviera, por el conocimiento que se adquiere ahí. Usted no necesita un diploma teológico graduado en el colegio de teología X.
para ir a orar por un enfermo. No, no lo necesita. Solo necesita seguir poniendo su confianza en Dios y decirle: Señor, yo voy a orar por esta persona, y si sana físicamente o sana de la forma en la que usted quiera que sane, llevándolo a su presencia, toda la gloria y toda la honra seguirá siendo para usted, para Él, hermano. Gloria sea al Señor, porque la gloria siempre es para Él, siempre es para Él, hermano. Nunca será para nosotros, porque el día que nosotros querramos robarle la gloria a Él, ese día fracasamos, hermano. Y es malo jurar, pero se lo juro, fracasamos, hermano. Lo que le pasó a David. David dijo: bueno, hey, si ya derrotamos 10, uno más. No, hombre, no, hermano. Es que todo depende de Dios, hermano. Dios no puede ser tentado. Jesús mismo allá en Mateo capítulo 4, en la tentación del enemigo en el desierto, le dijo: Dios no puede ser tentado. De que puede mandar los ángeles en tu rescate o en mi rescate, sí puede hacerlo. Por supuesto que sí. Porque el diablo le dijo, habiéndolo subido, llevado a la parte más alta del templo, pues ¿por qué no te tiras para abajo? Si ahí dice, mira, que Él va a enviar a los ángeles para que tu pie no tropiece cuando caigas. Y Jesús le dijo: hey, es que no se trata de probar el poder de Dios de esa manera. Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, hermano. Pero cuando nosotros hacemos todo lo que hacemos, como esta noche nos hemos reunido para exaltar y glorificar el nombre de Dios, Dios respalda. Dios respalda. Nosotros cuando llegamos aquí no llegamos para competir con nadie. No llegamos para competir con nadie. Aquí hay 12 congregaciones cristianas evangélicas o pseudo evangélicas cristianas, en derredor 12, como que somos las 12 tribus de Israel, 12, hermano. Pero nosotros no estamos compitiendo con nadie, hermano, con nadie. Nosotros hemos venido a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Y qué nos mandó a hacer? Allá está, mire. Allá está lo que nos mandó a hacer. Y aquí está lo que nos mandó a hacer también: a predicar las buenas nuevas de salvación. A eso nos mandó. El pastel que nos vamos a comer más noche, ese es un agregado, ¿me entiende? Ese es un agregadito, pues. Pero ni siquiera eso nos mandó, pues. Nosotros en el afán de compartir, de tener comunión los unos con los otros, de que podamos, pues, tener un momento ameno, hacemos lo que hacemos, vea. Mire que la iglesia no debe celebrar cumpleaños. Vaya, pues está bueno. Si no, si está bien. Está bien. Está bien. Pero dice el salmista: en Dios haremos proezas, y Él, ¿qué dice? Hollará a nuestros enemigos. Las proezas no se hacen en nuestras fuerzas. Zacarías capítulo 4, jóvenes, por favor, versículo 6, si mal no está por acá escrito. ¿Qué dijo? Zacarías, hermano. Sección libros no leídos. Zacarías capítulo 4, versículo, le dije, 6. Vale. Zacarías 4:6. ¿A dónde está, pastor? Ahí, hermano. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Entonces respondió. ¿Lo tiene? Entonces respondió y me habló, diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vaya, hermano. Es que las proezas no las hacemos en nuestra propia capacidad.
Lo hacemos por las fuerzas de Él, hermano. Él nos da la capacidad, Él nos da el conocimiento, Él nos da la oportunidad, Él nos da la autoridad, Él nos da el poder. Y recibiréis poder, no para andar impresionando ni conteniendo con nadie, no, para hacer la labor que nos han mandado a hacer. Sí, porque ¿cuántos de los que nos paramos aquí en un lugar como este o salimos a compartir el evangelio, hermano, le teníamos fobia o miedo a poder hablar en público? ¿Cuántos? Muchos. Hoy no que ya lo manejemos todo, que lo podamos todo, pero Dios es el que da la capacidad. Dios da la capacidad, hermano. Yo digo que el Señor algo tenía ya conmigo desde mi niñez. Desde que iba a la escuela, un cuarto, quinto grado, bueno, quizá un poco antes, le decían a mi mamá: mire, me presta el niño, porque así va. ¿Y para qué? Decía ella. ¿Para qué diga la oración a la bandera el 15 de septiembre? Allá estaba yo, oración a la bandera salvadoreña. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido, amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y todos volados, vean. Tercer grado. Y así todos los años, vean, todos los años. Me presta el niño, me presta el niño. Algo tenía Dios, porque la capacidad la da Él, hermano. La capacidad la da Él. Entonces dice Zacarías, el profeta Zacarías, que un día vamos a conocerlo. Mire, lea el libro de Zacarías, hermano, se lo recomiendo. Porque el día que lleguemos a la presencia del Señor, qué penoso va a ser, vea, conocer a estos grandes hombres de Dios y que ni siquiera hayamos leído el libro que al menos lleva su nombre, hermano. Va. Las proezas podríamos traducirlo de igual manera: confianza en Dios igual proezas. ¿Y qué es una proeza? Le dije, es una hazaña, es una gesta, es un logro. Es una proeza. En nuestro medio hay hombres que han hecho grandes proezas, hermano, grandes proezas, que han tenido que pagar con sus vidas, es cierto. Que lo seguirán haciendo, es cierto. Pero han logrado grandes proezas. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. Y el tiempo avanzado y el pastel nos espera. Romanos 8, 31. Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos 8, 31. ¿Lo tiene? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vaya. Forzando un poquito, va así el texto, pero sin mala intención. David lo sabía, hombre. Decía, bueno, si Dios está conmigo, que se vengan los que se quieran venir, pues de todas maneras. Él es el que nos ayuda. Si a Gedeón le dijo: mira, conseguiste unos cántaros, encendé unas velas adentro, bueno, tenerlas ahí oscuritas, ¿verdad? Y después las encendés, y cuando yo te indique vas a quebrar ahí los cántaros, entonces aquellos se van a confundir. Si lo hizo de esa manera, ¿cómo no lo va a hacer de otros o con otros medios que él mismo proporciona o provee? Entonces Romanos está diciendo: mire, Dios es con nosotros, pues todo aquel que se levante, bueno, la tiene tan fácil, ¿verdad? A menos que usted y yo nos entreguemos en bandeja de plata, ahí sí, la va a tener facilísima. Las proezas deben glorificar a Dios. Le contaba yo el día miércoles de aquella hermana que decía: no, si yo hago 125 ayunos. Pues sí, pero para sentirte grande, para sentirte mejor que el otro. Y aquellos que ni conocíamos que era ayuno, como que no sentíamos, hermano.
O a los que no se nos nota que ayunamos, vea al que tiene la par, a veces no se le nota que ayuna, hermano. A algunos tal vez sí. Es que las proezas en Dios debemos de hacerlas para glorificar su nombre. Y el rey David llegó a entender eso. Llegó a entenderlo, hermano. Y usted y yo esta noche debemos de entender y recordar que Dios sigue obrando milagros, que en Él podemos hacer proezas, pero que todo aquello tiene que ser para su gloria y para su honra. Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos esta noche por ser un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que vive y permanece para siempre. Te adoramos, te bendecimos y te damos las gracias.